Ya hemos visto lo que es la clase pasada, retardo del desarrollo psicomotor, y esta clase tiene mucha relación con lo que es la parálisis cerebral infantil, porque es una de las causas también de retraso de desarrollo psicomotor. Ustedes ya han tenido la oportunidad de ver en su campus virtual la clase de parálisis cerebral infantil, así como un texto que se les dejó, dos textos acerca de parálisis cerebral infantil. La clase está bastante clara, los textos también son muy didácticos y acá simplemente vamos a precisar ciertas cosas que es importante que ustedes recuerden y que les va a servir en su vida profesional cuando ustedes ejerzan la práctica y puedan estar frente a un niño con parálisis cerebral infantil. Acá hay ciertas precisiones que vamos a ver. Primero hay que dejar claro el concepto de parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil, por definición, es un grupo de trastornos heterogéneos. ¿Por qué son heterogéneos? Porque no todas las parálisis cerebral infantiles, que tienen una clasificación que la vamos a ver más adelante, se van a presentar clínicamente de la misma manera. Son trastornos del desarrollo, como dice allí en la diapositiva, son trastornos del movimiento, de la postura y del tono muscular, ¿ya? Eso tienen que tenerlo bien en claro, que son trastornos del movimiento, de la postura o del tono muscular, a consecuencia de ¿qué? De una lesión a nivel del sistema nervioso. Pero, a diferencia de lo que se presenta en el adulto, esta parálisis se presenta en niños, por eso dice allí, en un cerebro inmaduro. Es una lesión que no es progresiva, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, lo primero, alteraciones del desarrollo que involucran alteración en el movimiento, en la postura y en el tono muscular, que es secundario a una lesión no progresiva en un cerebro inmaduro. Ahora, esta lesión no es progresiva, pero es persistente. Pero cuando el niño crece puede variar un poco el cuadro clínico, ¿ya? Ahora, otra cosa importante que recordar de la parálisis cerebral infantil, que es la primera causa de discapacidad de tipo motora en el niño. Como bien dice allí, la parálisis cerebral infantil muchas veces no se presenta de forma aislada, sino que también pueden presentarse otras alteraciones que pueden ser de tipo sensitivo, pueden tener un niño con parálisis cerebral y también con un problema de audición o un problema visual. Puede haber parálisis cerebrales que se acompañen de un deterioro cognitivo. No todas las parálisis cerebrales tienen déficit intelectual, solamente un 50%. Y también pueden haber problemas de conducta, de comunicación, perceptivas, epilepsia, entre otras alteraciones clínicas acompañantes. Respecto a lo que es la prevalencia, a medida que el mundo moderno ha ido avanzando, también han ido avanzando todas las medidas que permiten que un niño prematuro pueda aumentar su sobrevivencia. Entonces, al aumentar esto y al aumentar los niños prematuros que sobreviven, aumenta también la frecuencia de niños con parálisis cerebral infantil. ¿Por qué? Porque recordemos que la parálisis cerebral infantil se asocia frecuentemente con prematuridad y con bajo peso al nacer o muy bajo peso al nacer. Pero vemos que en el Perú la prevalencia es de 5.2 casos por 1000 nacidos vivos, y en los países desarrollados es un poco menor, es de 2 a 2.5 por 1000 nacidos vivos.
Como dice allí, el riesgo de presentación es mayor en el niño prematuro y sobre todo en el que pesa menos de 1500 gramos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué daños se producen en un niño con parálisis cerebral infantil? Acá en lo que es la fisiopatología lo han centrado en 4 daños principales. El primero es el daño en la materia blanca del cerebro, lo que se conoce como la leucomalacia periventricular. Esta leucomalacia periventricular es frecuente sobre todo en ¿quién? En prematuros. ¿Ya? En prematuros es frecuente la leucomalacia periventricular. Como su nombre lo dice, es el daño o la necrosis de la sustancia blanca que está cerca a los ventrículos. ¿En qué periodo del desarrollo fetal es más vulnerable esta sustancia blanca de sufrir daño? Entre las 26 y las 34 semanas de gestación. Entonces, primer daño que se puede producir es una leucomalacia periventricular. ¿Qué más puede presentarse? Puede presentarse un desarrollo anormal del cerebro conocido como disgenesia cerebral. Recordemos que en el proceso de maduración cerebral, como vimos en la clase pasada, hay 4 periodos bien definidos. El primero, que es la replicación neuronal o la multiplicación neuronal, luego lo que es la migración, la diferenciación y finalmente la mielinización. ¿Qué otro daño se produce? Puede haber también lo que es hemorragia cerebral. Una hemorragia dentro del cerebro que puede ser causado por vasos sanguíneos bloqueados o rotos. Ahora, este daño en el cerebro del feto se puede producir por daño en la placenta como presencia de coágulos que bloqueen el flujo sanguíneo, unos vasos sanguíneos mal formados o por alteraciones en la coagulación sanguínea. Incluso también aquí hablan de otra causa que puede ser la hipertensión materna, la hipertensión durante el embarazo. Y finalmente tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica o asfixia intraparto, que se produce generalmente en el momento del nacimiento con un bajo suministro de oxígeno. Y sabemos que el oxígeno es importante para que ese cerebro del bebé se pueda desarrollar en forma adecuada. Tenemos que tener en claro que el daño para que se produzca una parálisis cerebral infantil puede presentarse durante el nacimiento, antes del nacimiento o después del nacimiento. En el periodo perinatal es la asfixia neonatal o asfixia perinatal la que comúnmente se asocia con parálisis cerebral infantil. Miren, ahí las dividimos las causas, ¿no es cierto? Las causas prenatales, las causas perinatales y las causas postnatales. ¿Cuál es la causa más frecuente? La perinatal, con un 55% de casos, las prenatales con un 35% y las postnatales con un 10%. Miren, ahí tenemos otro cuadro. Vemos dentro de las prenatales que pueden ser por causas genéticas, que pueden ser por malformaciones congénitas cerebrales o por hemorragias intracraneales. Dentro de las perinatales, la causa más frecuente, la anoxia cerebral o una lesión traumática cerebral. Y en lo que son las postnatales, tenemos la eritroblastosis o la incompatibilidad de RH, las infecciones del sistema nervioso o los traumatismos encefalocraneanos. Dentro de estas, ¿cuál era la más frecuente? La perinatal. Allí tenemos ya las causas, ahí tenemos mayores etiologías, mayores causas tanto de la parte prenatal, perinatal y postnatal, ¿cierto? Dentro de las causas prenatales también toma un rol importante el embarazo que lleva la madre.
También se puede asociar con la ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo, con la desnutrición materna, con las infecciones prenatales, sobre todo las más conocidas como son rubiola, toxoplasmosis o citomegalovirus. En las causas perinatales, que es la más frecuente, la prematuridad a la cabeza con el bajo peso al nacer, y en las postnatales las infecciones, por ejemplo una meningitis, si es un niño de repente que no está vacunado, que tiene 5 meses, que iba a su desarrollo normal y de repente tuvo una meningitis, puede dar como consecuencia una parálisis cerebral infantil. Porque recordemos que las alteraciones del desarrollo no solo es que no logre los hitos del desarrollo al ritmo adecuado, sino también puede ser una regresión de la parte motora o de la parte del desarrollo psicomotor. Bien, como dice allí, el diagnóstico de la parálisis cerebral infantil es eminentemente clínico y es un diagnóstico de exclusión. Tenemos que descartar otras causas que me pueden provocar una alteración motora de la postura o del tono para yo recién hacer mi diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Si bien en el primer año puede ofrecer algunas dificultades este diagnóstico, porque muchas veces las lesiones en un cerebro inmaduro no se expresan de la misma forma que en un cerebro adulto o tardan en aparecer estos signos clínicos. Pero hay que tener en cuenta que lo que nos puede hacer sospechar es una alteración en el tono muscular, que la actividad refleja primitiva no desaparezca y un retraso en el desarrollo psicomotor. Como les dije, el diagnóstico es eminentemente clínico. Pero ¿para qué me van a servir los estudios de imagen? Me van a servir para determinar lo que es la magnitud y la localización del daño. Exámenes de laboratorio, ¿para qué? Para descartar algunas enfermedades neurometabólicas, o también puedo utilizar otros exámenes complementarios, como por ejemplo los potenciales evocados auditivos o visuales, para detectar trastornos asociados a la parálisis cerebral infantil. Esto es importante. Hay 4 signos cardinales sugestivos de una parálisis cerebral infantil. Primero, ¿cuál? El retraso motor. Ya sabemos que el retraso motor puede tener muchas causas, pero la parálisis cerebral infantil, los niños con parálisis cerebral hacen retraso motor. Otro signo cardinal, los patrones anormales del movimiento. Otro más, la persistencia de los reflejos primarios. Por eso es importante, como les expliqué, que ustedes sepan cuáles son los reflejos primitivos y a qué tiempo desaparecen. Y lo último es el tono muscular anormal. Quiere decir que el niño puede tener un tono muy alto, que es lo más frecuente, un tono espástico, o en algunos casos también hay parálisis cerebrales que tienen un tono bajo, pero son muy pocos los casos, que son las parálisis cerebrales infantiles hipotónicas. Ahí están nuevamente los exámenes auxiliares que siempre debemos realizar en todo paciente, sobre todo los estudios de imagen, de repente una resonancia o una tomografía, para ver ahí de repente la lesión que puede presentarse como una leucomalacia periventricular, o algunos exámenes que me pueden ayudar como una radiografía o ecografía de pelvis, los potenciales evocados visuales auditivos, estudios de succión de glución, estudios de reflujo gastroesofágico y lo que es la parte nutricional. Como les dije, es un diagnóstico de exclusión. Es importante primero descartar otras patologías, como por ejemplo que pueden ser tumores encefálicos, trastornos neurodegenerativos, lesiones de la médula espinal, enfermedades neuromusculares o algunos errores innatos del metabolismo.
Ahora vamos con otra parte que es importante que ustedes conozcan cómo se clasifica la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil se va a clasificar de acuerdo al sitio de la lesión, al movimiento y a la extensión. La lesión puede encontrarse, por ejemplo, en el cerebelo, puede encontrarse a nivel de ganglios basales o a nivel de la vía piramidal. Los trastornos del movimiento que se pueden presentar o del tono muscular son la presencia de una ataxia, de una espasticidad o la distonía. De acuerdo a la extensión, puede presentarse como una monoplejía, una diplejía o una hemiparesia. Mira, la más frecuente, si queremos clasificarla, tenemos la espástica, la dicinética y la atáxica. De estas, ¿cuál es la más frecuente? La de tipo espástica, con una afectación de un 75%. Le sigue la dicinética y le sigue la atáxica. En lo que es la espástica, ¿por qué se le denomina espástica? Porque el tono muscular está aumentado. Hay una lesión de la vía piramidal, por eso es que se presenta la espasticidad. Recuerden ustedes la lesión de la primera motoneurona, ¿cierto? Ahora, esta parálisis espástica puede ser de tipo hemipléjica, puede ser cuadripléjica o puede ser dipléjica. Hemipléjica sabemos que es hemipléjica cuando afecta a un hemicuerpo. Cuadripléjica o tetraparesia cuando afecta a las 4 extremidades, y la diplejía hay una afectación de las 4 extremidades, pero fundamentalmente de lo que es los miembros inferiores. De estas, ¿cuál es la más frecuente? La hemipléjica. Hay otra clasificación donde también colocan lo que es la hemiplejía doble espástica. Algunos la usan, otros generalmente no, porque esta clasificación en realidad de lo que es hemiplejía doble espástica ya está en desuso, pero tiene dos acepciones. La primera es que se afectan las 4 extremidades, pero fundamentalmente lo que son los miembros superiores. Y la segunda es que se afectan las 4 extremidades, pero fundamentalmente un hemicuerpo. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que la diplejía espástica es la que más se relaciona con la prematuridad. Y prematuridad en una prueba de imagen generalmente se asocia ¿con qué? Con una leucomalacia periventricular. Entonces tenemos que tener en cuenta, una PCI, diplejía espástica, causa más probable, prematuridad. ¿Cuál es la representación en imágenes de esa prematuridad? La leucomalacia periventricular. Ahí tenemos ya lo que es el cuadro clínico, que encontramos a la evaluación de un niño con parálisis cerebral. Por ejemplo, en el caso de las espásticas, como hay una afectación de la vía piramidal, encontramos lo clásico: hipertonía muscular, aumento del reflejo miotático y la disminución de la movilidad espontánea. Este niño, por ejemplo, es una espástica. Si ustedes ven, aquí hace un equino y un flexo de rodilla, ¿cierto? En lo que es la dicinética, que es la que continúa, la afectación es del sistema extrapiramidal. El tono muscular es fluctuante, es decir, por momentos lo voy a encontrar aumentado y hay otros momentos en los cuales ese tono va a disminuir. Hay movimientos involuntarios en lo que es la PS dicinética, movimientos involuntarios marcados. La atáxica, como su nombre lo dice, hay un daño a nivel de ¿dónde? De lo que es el cerebelo. Inicialmente la atáxica se presenta con un tono muscular bajo, por eso es que allí dice hipotonía. Hay incoordinación motora y a la alteración del equilibrio. ¿Por qué? Por el daño cerebeloso. Listo, nuevamente lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, la espástica, la dicinética y la atáxica. ¿Ya? Otra cosa importante que debemos recordar es que
cuando hay daño a nivel de ganglios basales y el tálamo, básicamente se relaciona con la PC discinética. Y la discinética se relaciona también con la hiperbilirrubinemia y con el kernicterus. Entonces, un niño que hace kernicterus, que es cuando la bilirrubina se va a impregnar en los ganglios basales, lo más probable es que pueda ser una parálisis cerebral discinética. Ahora, cuando estos niños llegan a una consulta de rehabilitación, nosotros usamos escalas valorativas, escalas para lo que es la función motora gruesa, para la función manual, desde inteligencia, entre otros. Esta escala de clasificación de la función motora gruesa, que es el Gross Motor Function, me va a clasificar en 5 niveles. En el primer nivel es un niño con parálisis cerebral que anda sin limitaciones, como ven ustedes acá, sube las escaleras y corre en forma normal. En el nivel 2 hace el niño la actividad pero con limitaciones, por eso es que acá está ayudándose de la baranda para poder subir las escaleras. En el 3 realiza su movimiento pero usa un dispositivo, que puede ser un bastón o puede ser en este caso una silla de ruedas o puede ser un andador. En el nivel 4, aparte de eso, va a ser necesario que otra persona lo apoye para trasladarse fuera de casa, en el exterior. Y en el nivel 5 ya hay una movilidad severa, una alteración severa de la movilidad. Es totalmente dependiente en lo que es el nivel 5. Bien, ahí tenemos las escalas de valoración. Tenemos, como les dije, la que más usamos es el Gross Motor Function. También hay una escala de independencia funcional, de habilidad manual, bimanual, comunicación funcional y de habilidad para comer y beber. Los trastornos asociados ya los hemos visto. Déficit intelectual. No todos los niños que vemos que tienen una parálisis cerebral infantil tienen problemas intelectuales, solamente un 50%. El otro 50% desarrolla las habilidades que tenemos todos, incluso pueden llegar a lo que es la vida universitaria. Epilepsia se puede asociar, sí, sobre todo en los primeros años de vida. Déficit visual se asocia en un 50% y un déficit auditivo en el 10 a 15% de los casos, sobre todo en las parálisis cerebrales extrapiramidales que se asocian a kernicterus. Como sabemos, las extrapiramidales me dan la clasificación de PCI discinética. ¿Qué otros trastornos pueden haber? Trastornos del lenguaje y habla, trastornos de aprendizaje, en los casos que se asocian con un déficit intelectual bajo, pueden haber trastornos del sueño o trastornos psiquiátricos. Pueden haber incluso conductas de agresión, sobre todo cuando hay un hogar que no tiene el apoyo necesario para el niño, o también trastornos del ánimo en aquellos niños que intelectualmente están bien y que son conscientes de las limitaciones que presentan. A ver, vamos a ver. Ahora, en lo que es el tratamiento, como vemos acá, hay que tener en cuenta la fisioterapia, la terapia del comportamiento, el uso de ortesis, los fármacos, ¿sí? Doctora, dejó de compartir pantalla. ¿Perdón? Dejó de compartir pantalla. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver acá. Ya está. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy bien, entonces continuamos. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Ya.
Ahora, en el tratamiento para lo que es la parte de lo que es la rehabilitación, hay 6 cosas importantes que nosotros debemos manejar. Lo primero es la terapia física. También es importante derivar a los niños a lo que es terapia del comportamiento en caso observemos algunas conductas de agresión o autoagresión. El uso de ortesis. ¿Por qué el uso de ortesis? Porque me va a prevenir la presencia de deformidades osteomusculares. El uso de fármacos para el manejo de la espasticidad y el manejo de las complicaciones médicas que se puedan presentar y el tratamiento quirúrgico para abordar las deformidades o los problemas ortopédicos que se puedan presentar. Dentro de los fármacos que se pueden usar, tenemos por ejemplo el baclofeno, que se da en forma oral, o también lo que es la aplicación de la toxina botulínica tipo A, que ya se está aplicando aquí en el Perú, que se usa para el manejo de la espasticidad, pero es un fármaco que requiere ser aplicado cada 4 o cada 6 meses para mantener el efecto y disminuir la espasticidad en los pacientes con parálisis cerebral infantil. ¿Qué me interesa saber también? El pronóstico. Los padres cuando llegan a la consulta me van a preguntar, la primera pregunta que se presenta es, ¿qué va a pasar con el niño? Si el niño va a caminar, si el niño se va a desenvolver en forma normal, ¿cierto? Ahora, el pronóstico va a depender de estos factores, del lugar de la lesión, del nivel intelectual, de si el niño presenta o no otros trastornos asociados, de la capacidad funcional, de un diagnóstico temprano. Eso es importante porque hay niños a los cuales se les detecta ya cuando están mucho más grandes, cuando no han podido realizar un programa de terapia física, e incluso hay niños que no son diagnosticados de forma adecuada y que los diagnosticamos cuando ya tienen 5 o 6 años. Y el diagnóstico temprano implica que yo pueda hacer un abordaje temprano también. Por eso ahí colocamos lo que es el tratamiento temprano. Este cuadrito es importante. El pronóstico. Aquí en el pronóstico me interesa quiénes van a realizar la marcha independiente y quiénes van a hacer una vida en forma totalmente independiente. Por ejemplo, si tenemos una afección severa, obviamente el pronóstico de marcha va a bajar a un 15%. Si es una afectación parcial, el potencial de marcha es de un 85%. El control de la cabeza, a ver quién se acuerda. ¿Cuándo en el desarrollo psicomotor el niño debe realizar ya el control de cabeza? A ver, ¿alguno de los compañeros de ustedes? A los 3 meses. Muy bien, Katherine. Entonces, ¿qué pasa en los niños con parálisis cerebral? Si a los 9 meses un niño con parálisis cerebral logra hacer un control de cabeza, entonces hay un buen pronóstico de marcha. Pero si ese niño lo realiza después de los 20 meses, es malo ese pronóstico de marcha independiente. La sedestación en un niño normal. ¿A los cuántos meses se debe realizar? Sentarse solo. A ver, yo les puse. No, hasta ahora no me están dando las respuestas. A ver, muy bien. A los 9 meses, ¿no es cierto? El niño se sienta solo. ¿Ya? En el niño con parálisis cerebral, si logramos una sedestación a los 24 meses, hay un buen pronóstico de marcha independiente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa de acuerdo a lo que es la clasificación? Los hemipléjicos, como dice allí, todos van a caminar a los 3 años. Es quizás uno de los que mejores pronósticos tiene. El dipléjico, hay un grupo que puede realizar marcha y otro que no. Pero el cuadripléjico sí es un cuadro que generalmente no realiza marcha independiente. El discinético es intermedio, porque es un paciente que, como les dije, tiene movimientos involuntarios y aparte el tono es fluctuante. Entonces es un poquito más complicado de manejar, pero hay algunos casos que sí
pueden realizar la marcha independiente. Ahora, en lo que respecta a vida independiente, nosotros como equipo de rehabilitación que buscamos la independencia del paciente y mejorar su calidad de vida. Los hemipléjicos son los que quizás tienen un mejor pronóstico de vida independiente a comparación, por ejemplo, de un cuadripléjico o de un discinético. El hemipléjico es el que mejor pronóstico tanto tiene de marcha como de vida independiente. Bueno, en lo que son las complicaciones, como vemos ahí, en lo que son las complicaciones, pueden ser ortopédicas, como por ejemplo una complicación frecuente es la luxación de cadera. Por eso es importante que en todo niño con parálisis cerebral se realice al menos una radiografía a partir de los 2 años, porque como tiene una alteración del tono muscular, es frecuente que haga luxación de cadera. Y otra cosa es importante ahí la escoliosis. Por eso podemos usar también acá lo que son los corsés para evitar una escoliosis, en este caso que no es idiopática, sino de causa neuromuscular. Los reflujos también son otro problema que se presenta, o problemas respiratorios que pueden ser las neumonías, la aspiración, la tos crónica, o alteraciones bucodentales. Listo, hasta allí. ¿Alguna pregunta en lo que respecta a parálisis cerebral infantil? Les he dado los puntos más importantes. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay preguntas? ¿Todo claro respecto a lo que es parálisis cerebral? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, ¿quién es Ángela? ¿Todo claro? Ángela González. Sí, doctora. Ujú. Entonces aquí es importante nuevamente la definición, lo que es la clasificación, qué problemas se pueden presentar o qué alteraciones hay asociadas. Y no se olviden también las causas. Las perinatales son las más frecuentes. ¿Ya? Bien, en esta clase tenemos, aparte de lo que es parálisis cerebral infantil, tenemos otra clase que es síndrome del niño hipotónico, tenemos también lo que es discapacidad intelectual y trastorno de atención por hiperactividad. Tanto lo que es trastorno de atención por hiperactividad como lo que es discapacidad intelectual también lo tienen en su campus virtual. Lo que no se ha desarrollado es el síndrome del niño hipotónico. Para poner acá algo de discapacidad intelectual, quizás lo más importante es que ustedes sepan lo que es la clasificación de la discapacidad intelectual. Vamos a compartir esto para que ustedes a ver, de lo que es la discapacidad intelectual, lo que me importa que ustedes sepan es acá la clasificación, ¿no? ¿Cómo clasificamos de acuerdo a lo que es el nivel intelectual a la discapacidad intelectual? Alta capacidad intelectual, un coeficiente intelectual mayor de 130. La inteligencia normal, que va desde lo que es 80 a 120, y lo que es la inteligencia límite, que va de 70 a 79, lo que se les llama también en algunos casos fronterizos. Y acá está lo que es la discapacidad cognitiva. Es leve, con un coeficiente intelectual de 50 a 69, moderado de 35 a 40, 50 a 55, grave ya es de 20 a 25, de 35 a 40, y la cognitiva profunda, que es menor de 20 a 25. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Lo demás está en su campus virtual. Ahora vamos a ver
lo que es el síndrome del niño hipotónico, que también está en su sílabus, pero que no lo han desarrollado. Listo. En lo que es el síndrome del niño hipotónico, vamos a darles la parte más importante, lo más preciso que ustedes tienen que manejar. Como les dije, las alteraciones del tono muscular que hemos visto en la parálisis cerebral infantil pueden ir desde un aumento del tono a una disminución. La disminución del tono muscular se le conoce como hipotonía. Ahora, esta hipotonía es frecuente sobre todo en lactantes y muchas veces puede ser consecuencia de daños también en lo que es el sistema nervioso o a nivel muscular. Este síndrome del niño hipotónico es importante conocerlo cuando en el primer año de vida. Ahora, ¿qué es importante acá el síndrome del niño hipotónico? Como les digo, lo clásico acá, lo que vamos a encontrar es una disminución del tono muscular. Ahora, el síndrome del niño hipotónico puede dividirse en dos. Puede ser central o puede ser periférico. Su nombre mismo lo indica. Si es central, el daño ¿a dónde se va a encontrar? En lo que es el sistema nervioso central. Y si es periférico, se va a encontrar en la parte periférica. Es decir, puede encontrarse en la segunda motoneurona, puede encontrarse en los nervios periféricos, en el músculo o en la unión neuromuscular. Dentro de lo que son las causas de origen central, allí tenemos las principales causas, el 50% está causado por la encefalopatía hipóxico-isquémica. Las enfermedades genéticas también tienen relación con un síndrome del niño hipotónico, como por ejemplo la trisomía 18 o la trisomía 21, el síndrome de Down, que es frecuente encontrar en la evaluación que los niños tengan una marcada hipotonía. Otra causa también son las malformaciones del sistema nervioso, los factores maternos también importantes para la clínica, importantes sobre todo en todo lo que son los lactantes, si la madre consume o no drogas, alcohol o alguna medicación. Las causas metabólicas también es otro grupo, la sepsis y otras causas. Dentro de los que son de origen periférico, tenemos aquí a los problemas musculares, a las miopatías, o también algunas enfermedades congénitas como la miastenia gravis congénita. Ahora, la de origen central, lesión en donde a nivel del sistema nervioso central, en lo que es generalmente la primera motoneurona. Causa más frecuente de hipotonía de origen central, no se olviden, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahora, ¿qué es la diferencia de la hipotonía de origen periférico? Que aquí va a predominar la hipotonía sobre la debilidad. Ahí están todas las causas que ustedes, todos los elementos que me pueden hacer pensar en una hipotonía de origen central. Por ejemplo, el primero que me puede hacer pensar en una hipotonía de origen central son los antecedentes de un embarazo patológico o de un retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Qué más? Alteraciones como microcefalia o macrocefalia, que haya estigmas genéticos, porque recuerden que las enfermedades genéticas, sobre todo algunos síndromes, se acompañan de hipotonía de origen central. Déficits sensoriales, alteración de los reflejos arcaicos, déficits sensitivos, estos son elementos sugerentes de una hipotonía de origen central. Acá tenemos las causas, como les dije, lo más frecuente es ¿cuál? La encefalopatía hipóxico-isquémica. Ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Prader-Willi, ambos se acompañan de hipotonía en el lactante. Otros síndromes como el de Marfan o el de Sotos. Acá hay otros síndromes que también se acompañan de otras alteraciones a nivel de otras estructuras del sistema nervioso central. Y finalmente tenemos la hipotonía de origen periférico. La de origen periférico puede presentarse por lesión en la segunda motoneurona, en la unión neuromuscular, en el músculo o en los nervios periféricos.
La causa más frecuente de todas estas hipotonías de origen periférico, ¿cuál es? La distrofia miotónica congénita y la atrofia espinal infantil. A diferencia de la hipotonía de origen central, aquí predomina la parálisis sobre la debilidad. Ahora, al igual que hay indicadores que me pueden hacer pensar en una hipotonía de origen central, también hay ciertos indicadores que me pueden hacer pensar en una hipotonía de origen periférico. Por ejemplo, si hay dificultad al movilizar secreciones, si hay debilidad en la musculatura facial, como por ejemplo la tosis, si hay trastornos en la deglución o si hay debilidad en la musculatura axial, me puede hacer pensar en una hipotonía de origen periférico. Otra parte característica de la evaluación es la denominada postura en rana con escasos movimientos espontáneos. Esto se presenta sobre todo en hipotonías de origen periférico. Ahí están todas las causas: la atrofia muscular espinal, o llamada también enfermedad de Werning-Hoffmann tipo 1 como una de las causas principales. Miren, aquí tenemos también, por ejemplo, la miastenia gravis neonatal, o tenemos también algunas enfermedades musculares como las distrofias musculares. Un poquito acá de lo que es la atrofia espinal infantil, que es una enfermedad autosómica recesiva. Y como les dije, hay debilidad, hay hipotonía, hay arreflexia y hay fasciculaciones de la lengua, ¿no? Todo lo que me indica una lesión de segunda motoneurona. Acá lo que es la distrofia miotónica congénita y lo que es mi enfoque diagnóstico. ¿Qué me interesa saber acá? Cuando hago un enfoque diagnóstico, los signos y síntomas que acompañan a la hipotonía, la localización, de acuerdo a mi evaluación, yo voy a establecer una localización. Luego realizo una estrategia de estudio del niño para definir cuál es la causa específica de este síndrome hipotónico. Y es importante acá en la evaluación neurológica siempre una buena anamnesis, ¿no? Que incluya la historia familiar, la historia prenatal, la historia perinatal. Como les dije, esta característica postura en rana que se ve en qué tipo de hipotonía, central o periférica. Periférica. Muy bien, ¿cierto? Obviamente, a la evaluación, si hago la tracción cervical, el niño va a tender a bajar la cabeza, no la va a alinear. El signo de la bufanda, a la suspensión vertical también el niño va a tender a caer, y a la suspensión ventral, la clásica forma de U. ¿Qué otra cosa debemos valorar? Debemos valorar también el nivel de alerta del niño, evaluar la musculatura facial, porque recordemos que en una hipotonía de origen periférico está alterada la musculatura facial, los signos meningios, el examen sensitivo, los reflejos osteotendinosos y la presencia o no de movimientos espontáneos. En la suspensión ventral les decía que a la suspensión ventral normalmente el niño tiende a extender tanto miembros superiores como inferiores. Esa es la maniobra cuando la realizamos. La respuesta normal que debe haber es la extensión. Pero un niño con hipotonía no va a poder realizar esto, entonces va a tender a hacer la forma en U. Listo, algunos exámenes básicos que se deben hacer. Siempre la parte de imágenes que debe estar presente, y algunos otros exámenes para descartar algunas enfermedades metabólicas. Los estudios genéticos también, descartar otras infecciones. Y también, bueno, acá sería importante lo que es la parte de la biopsia muscular para descartar un problema muscular, o lo que es la electromiografía. Y también descartar compromiso de otros sistemas, porque pueden ser parte de algún otro síndrome. Listo, aquí tenemos, este es mi algoritmo, ¿cierto? Niño hipotónico sin debilidad, con hiperreflexia, con Babinski, con clonus, con alteración de la curva de crecimiento craneano, voy a pensar en una hipotonía de origen central. Lo más frecuente en hipotonía de origen central, la causa más frecuente, encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué otra cosa debo descartar también? Los síndromes.
los diagnósticos sindrómicos como por ejemplo la trisomía 21 o el síndrome de Down o el síndrome de Prader-Willi. En cambio, si tengo un niño hipotónico donde predomina la debilidad y hay hipo o arreflexia o la curva de crecimiento es normal o el llanto es débil o hay fasciculaciones en lengua o hay debilidad en los músculos de la cara, hay una hipotonía probablemente de origen periférico. ¿Cuál es la causa más frecuente? La distrofia miotónica y la atrofia muscular espinal. Las medidas generales, bueno, en el caso se presente una alteración del patrón respiratorio que es frecuente en las de origen periférico, brindarle soporte respiratorio, lo que es la alimentación, la succión, la deglución, los cuidados médicos y de enfermería que también deben estar presentes ¿para qué? Para prevenir contracturas o deformidades, la terapia respiratoria y la terapia física, y también el manejo de los trastornos asociados. Acá es importante que desde el punto de vista de medicina física lo abordemos en forma temprana para evitar alteraciones osteomusculares o para evitar lo que es la presencia de un retraso del desarrollo psicomotor o en todo caso mejorar el pronóstico del niño. Pronóstico, como les dice acá, depende de la enfermedad. Generalmente los síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down, va a evolucionar bien, va a tardar sí en alcanzar los hitos del desarrollo motor normal, pero generalmente va a alcanzar un nivel de independencia. Las distrofias miotónicas también pueden evolucionar bien, pero las que se acompañan de malformaciones encefálicas más complejas quizás no van a tener un buen pronóstico como las otras. Listo. Hasta allí, ¿todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿No hay preguntas en el chat? Bueno, yo creo que contesté lo de la suspensión ventral. A Catherine Toro, no sé si le quedó alguna duda. A ver, Catherine, ¿todo claro? Sí, doctora, todo claro. Muy bien. Una Entonces consulta. Sí. Lo del trastorno de atención por hiperactividad, solamente lo que se han visto en las diapositivas. Sí, de ahí solamente eso. He tratado, como es una clase bastante amplia, de darles lo importante de cada uno. Pero en lo que es trastorno de hiperactividad, creo que ahí está bastante corto, es lo que necesitan saber. Ya no lo he ampliado más porque si no, ya se iba a pasar el tiempo. Pero lo que sí me interesa que sepan es manejo de PCI, lo que es la clasificación, lo que es el SEDAO de síndrome del niño hipotónico que no está en su campus, y de lo que es discapacidad intelectual, la clasificación, y lo importante que es de la parte de trastorno de hiperactividad, cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Ahí de acuerdo al DSM-5 está cuál es la forma de hacer el diagnóstico de un trastorno de atención e hiperactividad. Bien, entonces la clase que toca hoy es rehabilitación en enfermedad cerebrovascular. La rehabilitación en la enfermedad cerebrovascular se considera el modelo o el prototipo de discapacidad que vemos en la especialidad. Se considera el prototipo o se considera el modelo de programa de rehabilitación por dos motivos fundamentalmente. El primero es que la secuela de enfermedad cerebrovascular es la causa más frecuente de discapacidad severa a nivel mundial. Y el segundo motivo es que en estos casos se pone en juego todo el equipo de rehabilitación, todos los actores del equipo de rehabilitación participan y por lo tanto se hace un abordaje muy integral, ¿no? Participan todos los miembros del equipo y se ven no solamente los problemas neurológicos que se establecen como déficits o como secuelas, sino que también problemas musculoesqueléticos, dolor, otras complicaciones. Entonces, es propicio, ya que estamos frente al prototipo de enfermedad discapacitante que vemos dentro de la medicina física y rehabilitación, es propicio retomar algunos aspectos
digamos, introductorios para brevemente explicar cuál es la filosofía de la especialidad, cómo es el abordaje de la medicina física y la rehabilitación. Vamos a abordar esto brevemente porque me interesa que lo puedan tener claro, ya que este modelo, esta forma de abordaje, esta forma de pensamiento es aplicable para todas las enfermedades que vemos en rehabilitación. Por ahí hay algunos que tienen activado su audio, por favor. Chao, papi precioso, te amo mucho. Cuídate, ¿ya? Marco, apaga tu mic. Listo, ya estamos silenciados todos, excepto yo claramente. Bien, entonces vamos a abordar este tema rápidamente. Miren, en medicina existen tres grandes vertientes: la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina de rehabilitación. Un médico general debe tener, todo médico debe tener una sólida formación en cada una de esas tres vertientes. La medicina preventiva, que se desarrolla en la atención primaria de salud fundamentalmente, aunque no es exclusiva de esa área, por supuesto. La medicina curativa, generalmente, bueno, todas las especialidades clásicas que conocemos, que son especialidades del ámbito hospitalario, y la medicina rehabilitadora, ¿no?, que se encarga del tratamiento de los déficits, la discapacidad y las secuelas. ¿Qué hacemos en la especialidad? Bueno, la medicina física y rehabilitación se dedica a la prevención, diagnóstico, tratamiento y evaluación de la discapacidad. Esta discapacidad puede ser de origen neurológico, musculoesquelético, cardíaco, pulmonar, y también se encarga de un tratamiento especializado desde el punto de vista fisiátrico del dolor, tratamiento especializado del dolor. Como ejemplo de las enfermedades neurológicas tenemos el propio SB, el traumatismo craneoencefálico, la esclerosis múltiple, las polineuropatías. Prácticamente todas las enfermedades neurológicas se benefician de tratamiento de rehabilitación. También tenemos los problemas musculoesqueléticos, tanto benignos como la patología que se presenta en las enfermedades autoinmunes sistémicas, pero también, por ejemplo, otras patologías como la hemofilia, que puede conllevar a una artropatía hemofílica, o la enfermedad renal crónica, que puede dar lugar a la osteodistrofia renal, por ejemplo, ¿no? Ejemplos de problemas cardíacos, muy típico la cardiopatía isquémica, también muy típico la insuficiencia cardíaca. Ambas tienen nivel de evidencia 1A, nivel de evidencia y grado de recomendación 1A, para que sean abordadas con rehabilitación. Y también, por ejemplo, en el caso de patología pulmonar, muy típico el EPOC, muy típico el asma, también los pacientes que están en ventilación mecánica en la UCI. Ahora, por ejemplo, nosotros dentro de la especialidad ya estamos elaborando programas de rehabilitación pulmonar para los pacientes que sobreviven al COVID-19, y algunos de estos pacientes pueden presentar secuelas pulmonares y van a necesitar este tipo de abordaje. Y también el tema del dolor, ¿no? Como les decía, por ejemplo, los grandes síndromes dolorosos, lumbalgia, hombro doloroso, cervicalgia. Bueno, a veces puede resultar un poco difícil, esto es para que se orienten un poco, porque puede resultar al inicio un poco confuso la gran diversidad de temas que vemos dentro de esta especialidad. La gran diversidad de temas que se abordan dentro de la rehabilitación. Son temas muy variados. Ustedes van a ver que vamos a tocar temas de pediatría, temas de neurología, temas de reumatología, temas relacionados a medicina del dolor. Y esto puede a veces un poco no quedar claro, en el sentido de que todas estas patologías tienen algo en común, y es precisamente que provocan discapacidad. Entiéndase discapacidad como un término globalizador actualmente, según la CIF. Ustedes saben que antiguamente se consideraba el concepto de deficiencia, discapacidad y minusvalía por separado, cada uno con su propio concepto, pero hoy en día, según la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, discapacidad ya queda como un término globalizador. Se mantiene déficit como la alteración de la estructura o la función de un órgano. Lo que antes era discapacidad pasa a llamarse limitación en la actividad, y lo que antes era minusvalía pasa a llamarse restricción en la participación. Y todo esto, estos tres conceptos que he mencionado quedan englobados como discapacidad, ¿ya? Así que eso es para tener claro
el abordaje bastante integral, bastante variado, por eso la especialidad es muy versátil, pero todo confluye aquí, todo confluye en el tema de discapacidad. Por lo tanto, nosotros nos enfocamos mucho, vemos muchas patologías, pero nos enfocamos sobre todo en la dimensión del funcionamiento. Pero fíjense que la dimensión del funcionamiento no puede ir desligada de los aspectos clínicos de la enfermedad que tiene el paciente, porque es un error, ¿no? Podría a veces llegarse a una conclusión errónea en el sentido de que la dimensión del funcionamiento está separado de los aspectos clínicos. Y eso no es así, porque la dimensión del funcionamiento va a depender, por supuesto, de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Esas manifestaciones clínicas de la enfermedad que tenga el paciente va a tener un impacto a nivel funcional, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es interpretar qué tanto impacto tiene esa manifestación clínica en el funcionamiento del paciente y también todo su cuadro clínico en global, qué tanto afecta su funcionamiento. Pero además hay que tener en cuenta los factores psicológicos y factores contextuales de tipo personal, familiar y social. En base a todo este análisis es que nosotros podemos ver qué nivel de funcionamiento y qué tan afectado está el paciente a nivel de esta dimensión, ¿no? Desde el punto de vista funcional. Entonces, como pueden ver, esas manifestaciones clínicas aquí a nosotros nos interesan mucho, porque cada una de ellas pues tiene un impacto a nivel funcional, como les decía. Si bien esto, por ejemplo, en medicina interna, las manifestaciones clínicas son pistas diagnósticas fundamentalmente para nosotros, las manifestaciones clínicas son los elementos principales o la base sobre la cual nosotros vamos a construir esa evaluación funcional del paciente. Bueno, hay muchas subespecialidades dentro de la rehabilitación por lo amplia que es, incluso algunos temas específicos como rehabilitación en enfermedad renal crónica o rehabilitación en el paciente con VIH, son temas muy concretos, algunos están en boga y se podrían revisar en algún momento, sobre todo si alguien está interesado en un tema en concreto, sepa que puede buscar información al respecto. La mayoría de esta información está en inglés, así que tendrían que buscar en inglés. Y lo más importante es que este abordaje de rehabilitación les va a aportar a ustedes una visión más integral de cada una de las patologías que pueden afectar al paciente. La verdad es que la gran mayoría de patologías pueden cruzar con discapacidad temporal o permanente. Entonces vamos a ver que son muchas las patologías que se pueden abordar desde el punto de vista de la rehabilitación. Son pocas las enfermedades que cursan sin discapacidad. Concretamente podríamos mencionar los traumatismos leves o las infecciones agudas, banales, ¿no? Los traumatismos leves y las infecciones banales se resuelven solas, no dejan secuela. Y bueno, exceptuando eso, pues el grueso de otras patologías van a requerir de una u otra manera el abordaje de rehabilitación. Ahora sí vamos a pasar entonces, esto tiene que servir de base, este modelo, repito, sirve para aplicarse en cualquier patología. Ahora sí vamos a entrar entonces de lleno a lo que nos interesa a nosotros en la clase de hoy, que es la rehabilitación en la enfermedad cerebrovascular. El prototipo, decíamos, ¿no? Bien, la enfermedad cerebrovascular. Vamos a empezar revisando algunos conceptos de clínica general que nosotros podríamos encontrar en cualquier libro de medicina interna o en cualquier libro de medicina general, para luego adentrarnos en aspectos más específicos del tema de rehabilitación. El concepto es que se trata de un déficit neurológico de aparición súbita. Este déficit generalmente es focal, podría ser en algunos casos global, es mucho menos frecuente, pero este déficit neurológico tiene que ser atribuible a una causa vascular. Es muy importante en el concepto la aparición súbita del déficit neurológico, porque si la aparición no es súbita, entonces tendríamos que hablar pues de otras causas como enfermedades mielinizantes, tumorales, infecciosas, etc., ¿no? Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que es atribuible a una causa vascular, por eso les pongo aquí este gráfico, ¿no?
este recuento anatómico en la parte de vascularización para recordar algunas cosas elementales. La vascularización del cerebro tiene una circulación anterior o carotidia, que es un sistema doble, derecho e izquierdo, y el sistema posterior, un sistema vértebro-basilar. El sistema anterior carotidio da lugar a las cerebrales anterior y media, y el sistema vértebro-basilar da lugar a las cerebrales posteriores, y estas están comunicadas. Ambos sistemas carotidios están comunicados gracias a la comunicante anterior, y el sistema anterior o carotidio se comunica también con el sistema posterior o vértebro-basilar a través de las cerebrales posteriores para constituir el polígono de Willis, que es un sistema también de protección y de defensa frente a posibles isquemias o alteraciones del flujo sanguíneo, ¿no? Por las anastomosis que se forman. Bien, con respecto a la epidemiología, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. ¿Ya? La mortalidad puede llegar a un 25% en fase aguda, puede llegar a ser prácticamente del doble en los casos de hemorragia intraparenquimatosa cerebral. A los 6 meses, el 60% de las defunciones obedece a complicaciones cardiopulmonares. Es la primera causa de discapacidad severa en el adulto, que es lo que mencionábamos. Y es la segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer. Con respecto a la clasificación, pues la clasificación básica, elemental, es que se clasifica en enfermedad cerebrovascular hemorrágica y enfermedad cerebrovascular isquémica, el infarto cerebral y la hemorragia cerebral. Vamos a hablar un poquito más acerca del infarto cerebral, porque de hecho es lo más frecuente, ¿no? El 85%, 80-85% de casos de enfermedad cerebrovascular se deben a infarto cerebral. Este, según su curso evolutivo, se va a clasificar en ictus en evolución o ictus estabilizado, cuando ya el déficit se ha estabilizado. El flujo sanguíneo cerebral normal es más o menos de 50-60 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Una disminución del 50% causa isquemia moderada, y cuando ya está por debajo de 10 a 15 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, pues se produce el infarto cerebral, es decir, la muerte neuronal por necrosis. El aumento de calcio intracelular es el enemigo número 1 de la célula en la fisiopatología, porque causa un proceso conocido como peroxidación lipídica. Eso daña las membranas celulares, daña las organelas, etc. Se forma un núcleo de necrosis que está rodeado de una zona conocida como penumbra isquémica. Es como un halo en la cual las neuronas dejan de funcionar, pero no están muertas, no hay necrosis, así que es tejido potencialmente viable, y es a donde está dirigido. Es la diana del tratamiento en fase aguda, ¿no? En la fase aguda uno lo que intenta hacer es salvar el tejido de penumbra y circunscribir el área de necrosis para que ésta sea lo más pequeña posible, porque vamos a ver que parte del cuadro clínico y las secuelas va a depender obviamente del tamaño del infarto. Pero hay que tener en cuenta la lesión por reperfusión, por eso es que se tiene determinados periodos de ventana para poder actuar intentando salvar esa zona de penumbra isquémica, que como les repito, es la diana del tratamiento en fase aguda. Hay factores de riesgo, vamos a mencionar aquí los principales y cuánto impacto tienen para favorecer la aparición de este problema médico, de esta catástrofe médica, como se le conoce. Bueno, la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1, aumenta el riesgo 7 veces. La diabetes mellitus eleva el riesgo de 3 a 6 veces. Como factor independiente, mínimamente duplica el riesgo. La enfermedad cardíaca también, la hipertrofia ventricular, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, aumenta el riesgo de 2 a 6 veces. Y la fibrilación auricular merece un acápite aparte cuando es por enfermedad reumática, porque incrementa el riesgo de enfermedad cerebrovascular hasta 17 veces. Bueno, así como existe factores de riesgo para un primer evento de tipo cerebrovascular, existe también la probabilidad de recurrencia. Hay un riesgo de recurrencia que se ha calculado más o menos en 5% al año, o sea que a los 5 años el 25% vuelve a tener un segundo evento cerebrovascular, pero este porcentaje a los 5 años podría llegar hasta casi el 50%. Sobre todo en los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo, ¿no? Mucha comorbilidad o pluripatología, hipertensión, diabetes, etc. Se ha demostrado
que un programa enérgico y sostenido de control de estos factores de riesgo, pues reduce la probabilidad de recurrencia. Ahora, con respecto a la clasificación etiológica, el infarto cerebral, ya decíamos que es el 85% de los casos, es lo que más vemos en la consulta de rehabilitación, y es lo que más se ve en general en medicina. Los infartos cerebrales se clasifican en 5 grupos, ¿ya? Tenemos un primer grupo de el aterotrombótico de gran vaso, el aterotrombótico de pequeño vaso, llamado ahora más bien enfermedad de pequeño vaso, el cardioembólico, el otro grupo es el de causa inhabitual, causas inhabituales que hay que sostener en pacientes jóvenes, por ejemplo, y también está el otro grupo, que acá lo han puesto junto, pero en realidad es un grupo aparte, es el infarto cerebral de causa indeterminada o criptogénico. La gran mayoría en la bibliografía figura que la mayoría se deben a aterotrombótico de gran vaso, ya, hasta un 40%, aquí aparece un porcentaje menor, pero hasta un 40% puede ser aterotrombótico de gran vaso. Lo que sí es cierto es que el cardioembólico, bueno, esto varía según las series, pero lo más frecuente es que el aterotrombótico de gran vaso sea hasta un 40%, y lo que sí es cierto es que el cardioembólico viene en aumento porque muchos indeterminados o criptogénicos genuinos, como prefieren llamarlos algunos, cuando se hace un estudio completo, pues se demuestra que tenían una causa cardioembólica. El cuadro clínico. El cuadro clínico es muy variable, potencialmente muy variable. No hay dos pacientes con enfermedad cerebrovascular idénticamente iguales, porque esto va a depender de varios factores. El cerebro tiene un funcionamiento muy complejo, entonces vamos a ver que va a depender por un lado del tipo de lesión cerebral, sea isquémica hemorrágica, va a depender también de qué territorio vascular esté lesionado, si este territorio afecta al hemisferio dominante o el hemisferio no dominante. Va a depender del tamaño de la lesión isquémica, por ejemplo, el tamaño del infarto, va a depender de qué tan efectivo fue el tratamiento en fase aguda, va a depender de algunos factores propios de la persona, como por ejemplo, qué tan buena es su circulación colateral. Entonces, hay varios factores que van a influir en el cuadro clínico del paciente. Algunos infartos cerebrales, por ejemplo, pueden asentar en lugares que no son clave y pasar asintomáticos, en tanto que otros pueden ser muy pequeños y sin embargo dar un cuadro clínico muy florido por estar ubicado en una zona clave o una zona específica. Entonces tenemos, por ejemplo, que estos cuadros clínicos de alguna manera están organizados en los llamados síndromes neurovasculares. En general nosotros podríamos decir que el cuadro clínico en la mayoría de casos está dominado por un síndrome neurológico que ustedes ya deben conocer muy bien, que es la hemiplegia, ¿no? O hemiparesia. Bueno, el síndrome hemipléjico es la manifestación clínica que más salta a la vista, que más llama la atención, que es más frecuente, pero no es el único. De todas maneras, aparte del síndrome neurológico, más específicamente hablando en el contexto de enfermedad cerebrovascular, están descritos los síntomas neurovasculares, es decir, según el territorio afectado. Voy a hacer mención solamente a los más frecuentes o importantes en el contexto que estamos analizando, como por ejemplo el síndrome de arteria cerebral media, que se caracteriza por hemiplegia contralateral a predominio faciobranquial, y que en dependencia de si afecta el hemisferio dominante o no dominante, va a tener afasia o anosognosia en ese orden, ¿no? Respectivamente. Cuando se afecta el hemisferio dominante, hablamos de una hemiplegia con afasia, y cuando es el hemisferio no dominante, pues tenemos la anosognosia, la heminegligencia, la asomatognosia. Problemas de percepción del cuerpo, del déficit, del entorno. Después tenemos la arteria cerebral anterior, mucho menos frecuente, que da una hemiplegia contralateral a predominio crural. Ya, y lo bueno también los que afectan al sistema vertebrovascular, porque se dan las llamadas hemiplegias tronculares, ¿no? O hemiplegias alternas, que afectan una hemicara, pero el hemicuerpo contrario, que pueden acompañar también de ataxia y de vértigo. Bien, el diagnóstico en una primera instancia, obviamente el diagnóstico clínico en una primera instancia lo que interesa es diferenciar si se trata de un problema isquémico o hemorrágico, pero tampoco es tan fácil luego diferenciar si
Ya una vez que sabes que es un infarto cerebral, tampoco es muy sencillo determinar si el mecanismo es trombótico o embólico, y si es embólico, si es de origen cardíaco o si es un embolismo arterial. Todo eso involucra un proceso diagnóstico. Se debe empezar siempre con la tomografía para saber si es isquémico o hemorrágico, pero hay otra serie de exámenes que van a dilucidar con mejor detalle exactamente cuál es la etiología del paciente. Hay estudios de neuroimagen, un estudio cardiológico completo y exámenes de laboratorio también, sobre todo para algunas causas inhabituales que se sospechan de acuerdo al cuadro clínico y, por ejemplo, en pacientes jóvenes, sobre todo, ¿no? Sí merece mención aparte también el hecho de que el infarto cerebral por fibrilación auricular es 2 veces más discapacitante, 2 veces más mortalidad, más recurrencia, también mayor riesgo de demencia. Con respecto al tratamiento, el tratamiento podríamos dividirlo en 4 fases o en 4 etapas. Tenemos el tratamiento de prevención primaria, el tratamiento del accidente cerebrovascular en fase aguda, y algunos autores consideran que el término accidente no debería utilizarse, pero la verdad es que muchos autores lo siguen utilizando. Barreras, por ejemplo, sigue utilizando, ¿no?, accidente cerebrovascular. Un poco la controversia es porque algunos recomiendan no utilizar el término accidente porque da la idea que es algo fortuito, que no se pudo evitar, y en realidad esto es simplemente la última etapa de un largo proceso de enfermedad vascular sistémica y que, bueno, debuta con una lesión cerebral, pero igualmente podría haber sido cardíaco o vascular periférico, ¿no? Entonces, en vistas de eso, algunos prefieren utilizar enfermedad cerebrovascular, un término un poco más global, pero, como les repito, accidente cerebrovascular sigue vigente. En alguna bibliografía utilizan, por ejemplo, las siglas AVE, ¿no? Accidente vascular encefálico. Después del tratamiento en fase aguda, está el tratamiento de prevención secundaria, ¿no?, fundamentalmente con fármacos dirigidos a evitar esa recurrencia que veíamos que no es desestimable, ¿no? 5% anual, 25% a los 5 años, en algunas series hasta el 50% a los 5 años, vuelve a tener otro evento vascular de tipo encefálico. Y bueno, hay muchos pacientes que tienen otro evento vascular que no necesariamente puede ser encefálico, puede ser cardíaco o vascular periférico. Y el cuarto componente dentro del tratamiento, por supuesto, es el tratamiento de rehabilitación, enfocado a la parte funcional, a la dimensión del funcionamiento que hablábamos al inicio. ¿Cómo hacemos que un paciente que ha sido afectado por esta enfermedad y que puede tener mayor o menor discapacidad, bueno, muchos pacientes tienen una discapacidad importante inicial, cómo hacemos que esos pacientes recuperen su nivel de funcionamiento? Pues habíamos dicho al inicio que el síndrome principal que se presenta es la hemiplegia. Pues bien, esto es uno de los déficits neurológicos que más se han estudiado, junto con el tema de espasticidad, y se han descrito, Brunstrom ha descrito los estadios de recuperación motora. Estos estadios de recuperación motora, la mayoría, la descripción original incluye 6 estadios, van a encontrar ustedes de repente en alguna bibliografía que aparecen 7 estadios, pero en general la descripción original y la más difundida involucra 6 estadios. Tenemos un primer estadio en la cual hay ausencia total de función motora. Ausencia total de función motora, es decir, se evidencia un hemicuerpo, o si lo estás circunscribiendo al análisis de lo que ocurre en un miembro superior, por ejemplo, tendríamos en una primera etapa flacidez, una hipotonía total, una hipotonía completa, flacidez y ausencia total de función motora. Esto contrasta con el estadio 6 de Brunstrom, en lo cual ya hay una función motora normal, una función motora normal que se ha recuperado por completo. En el estadio 2 se marca por la aparición de la espasticidad. Ustedes saben, espasticidad es una hipertonía, velocidad dependiente, parte del síndrome de lesión de primera neurona motora. Es una resistencia al estiramiento pasivo del músculo. Cuando inicia la espasticidad, pues estaríamos en el estadio 2.
En tanto que en su contraparte, fíjense aquí, el estadio 5, la espasticidad disminuye, ¿no? Aparece la espasticidad, aquí disminuye la espasticidad. Entonces tenemos el estadio 3 y el estadio 4. En el estadio 3 se caracteriza por las sinergias, tanto flexoras como extensoras. Por ejemplo, en miembro superior lo más frecuente es la sinergia flexora. Decíamos que lo más frecuente es que ocurra un infarto en el territorio de la arteria cerebral media. En estos casos hay un gran compromiso de miembro superior. Se produce una sinergia flexora, ya por el patrón de espasticidad, y hay un movimiento en bloque. Un movimiento en bloque porque el paciente no logra independizar el movimiento. Entonces, el paciente tiene el hombro en aducción, el codo en flexión, ¿no? Y hay un movimiento en bloque. El paciente no puede mover de forma independiente los dedos, tampoco puede mover de forma independiente la muñeca ni el codo. Si uno le dice al paciente que levante el brazo, pues hace un movimiento de flexión de todo el miembro superior. También existe la sinergia extensora del miembro superior, menos frecuente, y a nivel de miembro inferior ocurre lo contrario. Lo más frecuente es la sinergia extensora. ¿Ya? Entonces, es un movimiento en bloque. Aquí, en el estadio 3, la espasticidad llega a su máxima expresión. En el estadio 4, es cuando la sinergia ya comienza a desaparecer. Cuando yo entiendo que la sinergia flexora, que es la más frecuente, repito, la sinergia flexora comienza a desaparecer, pues cuando ya comienza a haber control de movimiento fuera de la sinergia, es decir, cuando yo puedo movilizar el codo yo puedo extender el codo sin movilizar el hombro, ¿no? Entonces ahí ya habría un movimiento fuera de la sinergia flexora. Posteriormente obtendré control del movimiento de la muñeca y de los dedos de forma independiente. En el estadio 5 disminuye, ya lo vimos, disminuye la espasticidad y mejora el movimiento independiente de cada segmento, de cada articulación. Entonces ahí, de esa manera podemos recordar fácilmente los estadios de Brunstrom, ¿no? Flacidez, función motora normal, aparece la espasticidad, desaparece la espasticidad, disminuye, va hacia la desaparición. El estadio 3 y 4 son los que tendríamos que recordar. El estadio 3, que es cuando la espasticidad está a su tope y hay un movimiento en bloque que se conoce como sinergia. Y bueno, en el estadio 4, ya es cuando esa sinergia comienza a ceder y comienza a haber movimiento independiente, movimiento fuera de la sinergia. Bien, cuando nosotros recibimos al paciente que ha sufrido una enfermedad cerebrovascular, nuestro enfoque es esa dimensión del funcionamiento. O sea, ¿qué buscamos? Buscamos discapacidad. Pero recordemos que discapacidad es un término ahora globalizador. ¿Qué buscamos? Buscamos los déficits, ¿no? Los déficits, es decir, aquellas alteraciones en la estructura o función de un órgano. Eso es discapacidad también. También buscamos la limitación en la actividad, ¿no? En las actividades de vida diaria, por ejemplo, y también buscamos restricción en la participación, es decir, cómo afecta esto la vida social del individuo, su trabajo, etc. Entonces nosotros hemos preparado aquí, fíjense, una lista de todas las discapacidades que puede presentar el paciente. Algunos son más de índole, vamos a explicarlo, por ejemplo, la hemiplegia, ¿no? La hemiplegia es un déficit, la espasticidad también es un déficit, ¿no? Pero esto son problemas discapacitantes, la espasticidad puede ser muy discapacitante. ¿Qué otros problemas se pueden presentar? Los trastornos del equilibrio y la coordinación. Fíjense aquí, están enunciados prácticamente los 3 déficits neurológicos de tipo motor, ¿no? De la función motora, la hemiplegia, que tiene que ver con la fuerza muscular que está afectada, en estos pacientes, por pérdida del control motor, pero específicamente la función de fuerza muscular. Aquí la afectación del tono muscular, y aquí la afectación de la coordinación o de la taxia, ¿no? La afectación de lo que conocemos como taxia. Entonces, tendríamos hemiplegia, espasticidad,
trastornos del equilibrio y la coordinación, cada uno de estos son déficits neurológicos. La hemiplegia, ustedes saben que es un síndrome, pero acá nosotros lo enfocamos al mismo tiempo, es un déficit neurológico que además es discapacitante. La espasticidad igualmente, ustedes saben, la espasticidad es un signo que pertenece a otro síndrome mayor, que es el síndrome de neurona motora superior o primera motor neurona, junto con la hiperreflexia, la hipertonía, el clonus, el Babinski. Entonces, la espasticidad es un signo, pero este signo es al mismo tiempo un déficit, una alteración en la estructura y la función. Una alteración en la función del sistema nervioso central, ¿no? Donde el órgano de choque directamente afectado es el músculo, es el que sufre esta alteración de la función. Y a la larga van a haber cambios estructurales en el músculo. Entonces estamos hablando de alteraciones funcionales y alteraciones estructurales en órganos. Estamos hablando de déficits, ¿no? O sea, estamos un poco integrando con los conceptos que habíamos dado en las primeras diapositivas que ustedes han recibido en la primera clase, para que se entienda un poco cómo abordamos nosotros la identificación de los déficits, la identificación de la limitación en la actividad y la identificación de la restricción en el desempeño, en la participación, restricción en la participación. Entonces ya, hemiplegia, espasticidad, los trastornos del equilibrio, pero también hay trastornos sensoriales, ¿no? Trastornos sensoriales, el trastorno de la marcha. Fíjense cómo todos estos 4 influyen directamente en la marcha. La hemiplegia, la espasticidad, el trastorno del equilibrio y la coordinación. Los trastornos sensoriales, todos estos 4 van a afectar la función de la marcha. Y aquí en la marcha estaríamos ya hablando de una limitación en la actividad, ¿no? Una actividad dentro de las actividades de vida diaria, una de ellas es el poder desplazarse para hacer tus actividades cotidianas del día a día. Esto se ve alterado, mermado en los pacientes que han tenido una enfermedad cerebrovascular. Y pues es también una discapacidad de tipo limitación en la actividad, ¿no? Pero tenemos también otros déficits neurológicos como la afasia, la disartria, una alteración, la afasia, una alteración del lenguaje, la disartria es una alteración de la articulación del habla, la disfagia, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta alteración también de la disartria, sobre todo porque hay una alteración en la coordinación de los movimientos que tienen que ver con los músculos del habla y con los músculos de la deglución. Pero también aparecen algunos problemas musculoesqueléticos, complicaciones o problemas musculoesqueléticos asociados que no tienen que ver directamente con el déficit neurológico en sí, pero que se producen a consecuencia de ese déficit neurológico, de manera indirecta podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, muy frecuente el síndrome de hombro doloroso hemipléjico, que se produce por la subluxación. En la etapa de flacidez, por ejemplo, hay subluxación, y eso puede dar lugar a síndrome de hombro doloroso, pero no es la única causa. La espasticidad, cuando se desarrolla, también puede provocar dolor. Se puede producir capsulitis adhesiva de hombro, que es una fibrosis de la cápsula. Se puede producir también un síndrome de dolor regional complejo tipo 1, conocido también como distrofia simpático refleja o atrofia ósea del SUDEC o del SUDEC, que afecta al hombro y puede afectar incluso a todo el miembro superior. De hecho, hay un planteamiento que te dice que el paciente que tiene una capsulitis adhesiva de hombro, en realidad lo que estamos viendo es un síndrome de dolor regional complejo tipo 1 o una distrofia simpático refleja circunscrita a la cápsula articular, ¿no? Por eso es que el abordaje del tratamiento de la capsulitis adhesiva es muy parecido al abordaje de tratamiento que se hace cuando hay un síndrome de hombro doloroso por distrofia simpático refleja. ¿Ya? Entonces, hay muchas causas que pueden dar este síndrome de hombro doloroso hemipléjico y muchas veces es una combinación de varias. El paciente puede tener espasticidad, puede tener capsulitis adhesiva, ¿no? Al mismo tiempo. Y puede haber también un problema de subluxación añadido. Después está el dolor de origen central, muy frecuente en las hemiplejías talámicas. También se puede presentar depresión, ¿ya? La depresión puede ser reactiva o secundaria, ¿no? Una depresión reactiva
a este problema médico que, como yo les decía, es una catástrofe médica, ¿ya? Hay algunas catástrofes en medicina porque cambian muchísimo el estado de salud del paciente. Puede presentarse también déficit cognitivos, en este caso demencia, decíamos que es la segunda causa de demencia. O sea, después de la enfermedad de Alzheimer, la causa más frecuente de demencia es precisamente la demencia de origen vascular, por enfermedad cerebrovascular. Se puede producir también incontinencia urinaria, incontinencia fecal, disfunción sexual. Entre otros déficits, porque yo les decía que esto es muy complejo, muy variable, porque el cerebro en sí es muy complejo, ¿no? El cerebro es muy complejo y por lo tanto hay que tener en cuenta distintos factores y va a resultar un determinado cuadro clínico y la presencia de determinados déficits. Y quería regresar un momento aquí para que puedan ver estos estadios de recuperación propuestos por Brunstrom. Quería referirme específicamente a lo siguiente. Estos estadios de recuperación que propone Brunstrom, él mismo lo explica así, él dice que esto puede ocurrir en cuestión de minutos o esto puede ocurrir en cuestión de meses, pero él plantea que siempre se sigue este proceso, ¿no? Siempre se siguen estos seis estadios. Algunos incluyen acá un estadio 4.5 o lo convierten en 5, 6 y 7, ¿no? Acá hay un estadio entre el 4 y el 5, un estadio en el cual hay un mejor control de movimiento independiente, ¿ya? Entre el estadio 4 y el 5. Lo otro interesante que plantea Brunstrom es que el proceso de recuperación puede detenerse y estancarse en cualquiera de los estadios. Por ejemplo, el paciente entra en estadio de flacidez y puede estancarse ahí y nunca hacer el resto de estadios de recuperación motora. O el paciente llegar al estadio 3, ¿no? Donde la espasticidad está a tope, la espasticidad es máxima. La espasticidad, yo les repito, puede ser muy discapacitante, además puede provocar dolor. Entonces, y puede el proceso detenerse allí, ¿no? Habiendo llegado de repente en cuestión de días, semanas o meses, y de pronto detenerse allí. Entonces, estos estadios, según Brunstrom, ocurren siempre, pueden ocurrir en cuestión de minutos o pueden completarse en cuestión de meses. Y hay que tener en cuenta que podría estancarse en cualquiera de los estadios. Pero de esta explicación se desprende también algunos elementos importantes para la rehabilitación, en el sentido de que si aparece la espasticidad y aparece la sinergia, pues enfocándonos en lo que Brunstrom plantea, la estrategia de rehabilitación a través de la terapia física va a ser estimular que se complete cada uno de los estadios, es decir, no luchar contra ellos, ¿no? Sino favorecer que se completen para que el paciente pueda completar los estadios y, pasando la etapa de máxima espasticidad, comenzar a independizar el movimiento, que vaya disminuyendo la espasticidad y lograr la recuperación motora lo más cercano a lo normal. ¿Ya? Bien, entonces teníamos todos estos déficits, estas discapacidades. Recuerden que existe un factor tiempo, así como en la fase aguda existe un factor tiempo de 3 horas o 4.5 horas para poder restablecer la vascularización, ¿no? El flujo sanguíneo. Bueno, para cuestiones de rehabilitación existe también un factor tiempo. Entonces se ha establecido ya un periodo de ventana que es de 6 meses. 6 meses. Antes de esos 6 meses nosotros hablamos de déficits, fundamentalmente son déficits potencialmente recuperables, y cuando este déficit dura más allá de los 6 meses, casi ya no hay posibilidad de recuperación y por lo tanto nosotros decimos que ya se trata de una secuela, ¿no? O sea, hablando en términos médicos, la secuela viene a ser un déficit que se establece como permanente, que ya no tiene opción de recuperación. Entonces, pero es la hemiplegia en sí. La hemiplegia durante los primeros 3 hasta 6 meses es un déficit neurológico de tipo motor que afecta a la fuerza muscular.
Pero si esto se mantiene, entonces ya estaríamos frente a una secuela, una hemiplegia que se constituiría como una secuela. La idea, repito, es tratar que todos estos déficits se resuelvan lo posible antes de que el paciente cumpla su periodo de ventana. El periodo de ventana establecido para la mayoría de los déficits es 6 meses, ¿no? Hay una salvedad que es el tema de la afasia. En la alteración del lenguaje se ha visto que el periodo de ventana puede extenderse hasta 2 años, incluso, hsta 2 años. Es decir, ahora vamos a ver una gráfica, a continuación les voy a presentar una gráfica, esta gráfica de aquí, en la cual se ve cómo va mejorando el paciente desde el punto de vista funcional. Fíjense cómo hay una gran pendiente, el paciente va recuperándose y luego se desacelera el proceso de recuperación. A los 1.5 meses, hasta los 1.5 meses, la recuperación después de un infarto cerebral, eso es un modelo para infarto cerebral, y se utiliza igualmente para la hemorragia intraparenquimatosa. Fíjense cómo hay una gran mejoría en el primer mes y medio. En este primer mes y medio se recupera aproximadamente el 85% de la función. El 85% de la función. Se desacelera el proceso de recuperación y hasta el tercer mes se ha completado el 95% de recuperación de la función motora. Y posteriormente, entre el cuarto y el sexto mes, ya hay casi una meseta, es decir, la recuperación ya es casi imperceptible. Y aquí, a partir del sexto mes, se considera que hay una meseta funcional y decimos que el paciente entra en la fase de secuela. Esta gráfica se refiere a recuperación motora en términos relativos, es decir, acá se logra el 95% de ¿qué? El 95% no de la recuperación motora total. O sea, no es el 95% de lo normal. Es el 95% de lo que va a lograr al sexto mes. Esto que el paciente va a lograr al sexto mes es muy variable. En algunos casos es una mejoría excelente, en otros casos es una mejoría muy discreta con respecto a la fase inicial. Pero recuerden que son porcentajes en términos relativos. ¿En términos relativos a qué? En términos relativos a lo que va a lograr al sexto mes. Lo importante de esto es que al sexto mes se establece una meseta. Y que los meses más importantes son los primeros 3 meses, porque en los primeros 3 meses es donde vamos a lograr el máximo de recuperación potencial que tiene ese paciente. Voy a regresar un poquito a las diapositivas anteriores, porque vamos a ver cómo eso pudiera modificarse en algunos casos, el periodo de ventana. Fíjense aquí ya, creo que queda claro el tema de discapacidad, ¿no? Todas estas discapacidades, la American Heart Association, Strauss-Com, Classification, AHASOC, por sus siglas en inglés, los ha organizado en 6 dominios: el dominio motor, el dominio sensitivo, el dominio de comunicación, el dominio visual, el dominio cognitivo y el dominio emocional, ¿no? Esos son los 6 dominios que nosotros, de manera un poco más sintetizada, analizamos el impacto funcional que tiene el paciente y cómo va avanzando el proceso de rehabilitación. ¿Qué tenemos que ofrecerle al paciente que tiene una hemiplegia? Pues el paciente que tiene una hemiplegia, vamos a ofrecerle tratamiento fundamentalmente con técnicas de terapia física. Las técnicas de terapia física se basan en fisiología neuromuscular. Hay varias técnicas, son técnicas manuales, que el fisioterapeuta le aplica al paciente para recuperar, estimular la función motora. Al inicio, parte de la hemiplegia puede recuperarse rápidamente a expensas de la disminución del área de penumbra, por ejemplo, la resolución de la diafisis, que es el fallo transináptico a distancia, ¿no? Pero ya luego la recuperación de la hemiplegia va a depender mucho de la neuroplasticidad, y es lo que se intenta mejorar con las técnicas de terapia física. Igual para la espasticidad tenemos fármacos vía oral, también fármacos vía sistémica,
Y también técnicas de terapia física, ortesis también para los trastornos del equilibrio y la coordinación, fundamentalmente terapia física, se entrena al paciente para que siga determinadas pistas en combinación con algunas pistas sensoriales para trabajar el tema de coordinación, y todo esto va a ayudar a la marcha. Para la marcha, por ejemplo, en concreto tenemos, bueno, en el mundo existe terapia física asistida por robots, o sea, una tecnología muy avanzada para el entrenamiento de la marcha. La fascia y la disartria junto con la disfagia van con terapia de lenguaje. El síndrome de hombro doloroso hemipléjico, hay procedimientos mínimamente intervencionistas que desarrollamos los mismos médicos de rehabilitación para calmar el dolor. El dolor de origen central va con fármacos neuromoduladores, gabapentina, pregabalina. La depresión, si el paciente tiene depresión reactiva o la depresión es intrínseca por la lesión cerebral, también puede ser así, intrínseca a la lesión cerebral, propia de la lesión cerebral, va con fluoxetina, porque la fluoxetina es un fármaco que ha demostrado que puede incluso mejorar un poquito la función motora. Así que si el paciente tiene depresión, la fluoxetina es el fármaco de primera elección. Además que en algunos sitios, aunque el paciente no tenga depresión, de hecho utilizan la fluoxetina porque vamos a ver que hay investigaciones que demuestran que puede mejorar la recuperación motora. Bueno, el tema de demencia va con rehabilitación cognitiva y estos otros elementos que también requieren un manejo un poco más fino con algunos fármacos, ¿no? Y algunas técnicas de terapia física también. Esto es lo nuevo que hay en cuanto a investigación. En cuanto a investigación, tenemos algunos fármacos que se están investigando: la fluoxetina, el levodopa, los agonistas dopaminérgicos, las anfetaminas para recuperar la hemiplegia, para recuperar el déficit motor. Esto está en fase de investigación. Algunos están utilizando, como les digo, la fluoxetina ya en todos los pacientes, pero eso está todavía en fase de investigación. Lo otro que tenemos en fase de investigación es la tecnología a través de robots y a través de realidad virtual, muy parecido a los videojuegos, pero orientado a estimular la recuperación motora. Y lo otro, mi investigación es la estimulación cortical y transcortical magnética, bioeléctrica, invasiva y no invasiva, tanto en el hemisferio lesionado como en el hemisferio sano, ¿no? En distintas áreas, para estimular la neuroplasticidad. Esto que está en fase de investigación, hay muchos centros que ya lo tienen protocolizado. Sin embargo, para que esto se utilice, digamos, ya como protocolo en todos los centros, pues se requiere un poco más de investigación. Eso es lo que yo les decía, cómo se produce la recuperación al inicio, resolución de asquisis, desenmascaramiento. Este cuadro ya lo vimos. La fuerza muscular, utilizamos la escala de Daniels para hacer seguimiento de la recuperación de la fuerza muscular. Esto nos va a servir para ver un poquito aquí el índice motor, ¿no? El índice motor es una puntuación que nosotros hacemos en base a la fuerza muscular en 3 grupos musculares de hombro, codo y muñeca para miembro superior, y cadera, rodilla y tobillo para miembro inferior. Son 6 grupos musculares, cada uno puede puntuar hasta 5 como máximo, y por lo tanto el índice motor perfecto sería 30. Entonces acá tenemos, para hacer el pronóstico de marcha, por ejemplo, el índice motor mayor de 25, pues hay un 80% de posibilidades en un paciente menor de 70 años de recuperar una marcha independiente cuando el paciente tiene déficit motor y además déficit sensorial con hipoestesia, ¿no? Por ejemplo, acá analiza, es un cuadro de doble entrada, déficit motor puro, déficit motor más sensorial, déficit motor más sensorial más visual. Y hace un cuadrito aquí para ver cómo es el pronóstico de marcha, de una manera muy interesante. Igual cómo es el déficit inicial y al 6º mes. O sea, cómo el paciente mejora al 6º mes. Son porcentajes que se obtienen con un programa de rehabilitación adecuado. En fase aguda, hacerle mención de algunas cuestiones importantes en fase aguda. En fase aguda es muy importante la parte de postura para evitar complicaciones como subluxación de hombro o rigidez muscular o articular que pueden complicar con síndromes dolorosos al paciente. Eso es lo que yo les mencionaba acerca de la asistencia tecnológica en el proceso de rehabilitación para la marcha, por ejemplo. Se utiliza también cinta rodante con suspensión parcial del peso, y en algunos casos, esto por ejemplo aquí está siendo asistido por fisioterapeuta, pero también existe asistido por robot. Y, por ejemplo, la asistencia tecnológica para el miembro superior también ha avanzado muchísimo,
Con respecto a las afasias, yo les decía que el tema de afasias va con terapia del lenguaje. Acá está la clasificación de las afasias. Se analizan 4 funciones del lenguaje: fluencia, comprensión, dominación y repetición, y de acuerdo a eso uno establece el tipo de afasia que tiene el paciente. Generalmente el paciente empieza, por ejemplo, con una afasia global, evoluciona a una afasia de Broca, luego a una afasia transcortical motora, y luego una afasia de conducción, y finalmente queda con una alteración leve de la nominación, lo que sería una afasia nominal. No aparece en el cuadrito aquí, pero es un paciente que solamente tiene todo normal, excepto que no puede nominar. Pero más o menos es así: el paciente va evolucionando a lo largo del tiempo, y su afasia va cambiando de características y por lo tanto del tipo específico de afasia. Con respecto a la espasticidad, esto merece una atención aparte porque, les decía, es muy discapacitante por el trastorno motor y por el dolor. Ya dijimos el concepto, hablamos un poco de la fisiopatología. En realidad, cuando les pregunten por qué se produce la espasticidad, ustedes tienen que decir que efectivamente es lesión de la primera neurona motora, pero el mecanismo íntimo es que se produce una disfunción del uso neuromuscular. No una disfunción del órgano tendinoso de Golgi, ¿correcto? Sino una disfunción del uso neuromuscular que se hace hipersensible, hiperreactivo, y es lo que provoca la espasticidad, la hipertonía tipo rigidez. Fíjense aquí las causas: la más importante, la más frecuente, ACV, es lo que estamos viendo. Y se evalúa la espasticidad con 2 escalas, Ashworth y Tardieu. Escalas que ustedes ya conocen. Ashworth establece específicamente, evalúa la hipertonía, en tanto que Tardieu introduce el componente de velocidad en su evaluación, y como evalúa la velocidad, pues entonces esta escala sí realmente evalúa la espasticidad directamente, ¿no? El tratamiento farmacológico ya lo mencionamos, puede ser por vía oral con benzodiazepínicos, por ejemplo, a dosis de tratamiento de espasticidad. También con baclofeno, que es uno de los fármacos que más se utiliza por vía oral, y también se puede utilizar la toxina botulínica tipo A. Es un fármaco que se inyecta en el músculo, en el punto motor del músculo. Un poquito ahí de la fisiopatología, está a nivel presináptico, actúa la toxina botulínica. Bien, eso sería todo, estamos justo en la hora. Lo más importante es que ustedes se lleven el concepto de que estos pacientes se benefician muchísimo de la rehabilitación, que tenemos un periodo de ventana corto, que el paciente debe ser retirado lo más pronto posible a rehabilitación, que nos interesa muchísimo el cuadro clínico, que lo dividimos fundamentalmente en déficit neurológico, los identificamos y en base a eso establecemos el plan de tratamiento. Yo le ponía aquí este cuadrito porque la bibliografía actual dice que los pacientes que son incluidos en un programa de rehabilitación neurológica por SB tienen que al mismo tiempo acudir a un programa de rehabilitación cardíaca, puesto que la enfermedad cerebrovascular actualmente está considerada un tipo de enfermedad cardiovascular cuando se utiliza este término más global. Y bueno, lo cierto es que estos pacientes tienen una enfermedad vascular sistémica, y muchos en el transcurso de los años hacen un evento vascular ya no cerebral, sino cardíaco. Entonces, estos pacientes deberían hacer un programa de rehabilitación cardíaca tan igual como los pacientes que han sufrido un infarto cardíaco. Eso es bastante nuevo, ya muchos lo practicaban por una cuestión lógica, pero bueno, es bastante novedoso el hecho ya de que formalmente un paciente en un programa de neurorehabilitación deba acudir a la par a un programa de rehabilitación cardíaca, porque así como las arterias están ateromatosas a nivel carotidio y las arterias cerebrales, pues de hecho que las coronarias en mayor o menor medida, así como las arterias vasculares, así como los lechos vasculares periféricos en miembros inferiores, también en mayor o menor medida van a estar comprometidos. Muy bien, entonces